Estamos oyendo una canción de Beyoncé que no le voy a decir ya cómo se llama, Catalina, porque antes quiero preguntarle a usted qué es el síndrome de Ubris. Síndrome de Ubris, María Camila, no, espere un momentico, pero váyame hablando de la canción, vamos hablando de la canción mientras tanto. ¿Qué es el síndrome de Ubris? No tengo ni idea, María Camila. Charlie, ¿qué es el síndrome de Ubris? Tampoco sé, estoy perdidísimo. Marcela, ¿qué es el síndrome de Ubris? No, está tan perdida que ni quiere responder. Se quedó sin palabras. No sabe, no responde. Sin palabras. Mire, estuvimos mirando, antes de poner el tema en Mente Sana, en W Fin de Semana, sobre el ego desmedido. El síndrome del ego desmedido. Y ese es el síndrome que se llama Ubris. ¿Y por qué vamos a hablar del ego? Porque usted sabe, Catalina, que en distintos escenarios uno vive el ego. Vive el ego en el trabajo, que hay muchos egos, que cuál es el que quiere brillar más, que cuál es el que quiere salir más, que cuál es el que quiere sobresalir, en fin. Esto es uno, pero también usted tiene que lidiar con su propio ego, con el suyo, ¿cierto? Tiene que saber que se va a encontrar con egos en distintos lugares, en su pareja. En su pareja, María Camila, en una relación. Exactamente, con su familia, etcétera. Entonces decidimos hablar del ego desmedido, síndrome de Ubris. Ana, doña Ana Toro es psicóloga, ella está siempre con nosotros. Ana, gracias por estar de nuevo en W Fin de Semana y cuéntenos, ¿son muchas personas las que sufren de el ego desmedido? María Camila, pues lo que pasa es que hay que entender algo que es importante y es que el ego no es ni bueno ni malo. Es una herramienta necesaria porque es como esa instancia física donde yo me empiezo a ser consciente desde mi propia identidad. Hoy por hoy, sí, lamentablemente podemos encontrar muchas personas que sufren, o que viven a través de ese ego desmedido y ese ego que a veces obviamente sobrepasa los límites y está por encima de las demás personas. Sí, ahí es en donde hay un verdadero problema, Ana, porque usted dice no es bueno y no es malo, pero ¿qué pasa cuando hay gente que por su ego quiere pasar por encima de las demás personas? Claro que sí. Pues es que ahí es donde es importante que la persona sea muy consciente de establecer ese balance y de saber que está haciendo daño a la otra persona. Ahorita estabas mencionando acerca del síndrome de Ubris y es importante entender que eso fue definido por un médico que se llama Owen Davidson. Eso no está considerado como dentro de los trastornos mentales, es una definición más sociológica y se le acuñe mucho a todo el tema que tiene que ver con la enfermedad del líder. Digamos como que el síndrome de Ubris se le categoriza a las personas que están en unas posiciones de poder y que reaccionan a partir de esa posición de poder, obviamente por encima de las demás personas. Pero en cuanto al ego y a ese balance del ego, los seres humanos sí tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Es decir, que con la persona con la que se tiene interacción, esa persona de frente sí es la que tiene que intentar poner límites y hacerle saber que obviamente está sobrepasando o está tratándolo de una manera pues como desmedida y desconsiderada también. Bueno, Ana, ¿qué pasa? Hablemos de este síndrome en una relación, ¿cierto? Porque si se habla que se caracteriza por un ego desmedido y un desprecio también por las opiniones y necesidades de los demás. ¿Qué hace uno, Ana? ¿Se casa o empieza una relación? Si el hombre o la mujer con la que está, pues le resulta con esto, ¿cómo lo maneja? O sea, ¿qué se hace en este caso? Sí, porque en ese caso puntual, entonces sería que se está dando cuenta la persona, sea hombre o mujer, que está viviendo una relación con una persona, digamos, con características pues, muy narcisistas, que eso es lo que sí se define desde la psicología. Lo más importante es que si yo estoy conviviendo en este momento con una persona con estas características, debo adoptar una actitud firme, debo intentar no sentirme ofendido, debo tratar de generar respeto y confianza en la comunicación, pedir acciones, no promesas, y claramente
debo trabajar en mi autoestima, porque convivir con una persona que es narcisista o que tiene ese ego desmedido es muy complicado. Normalmente el ejercicio de la terapia, sobre todo terapia, digamos, en pareja, puede estimular a que se generen acuerdos, se cumplan esos acuerdos y eventualmente, digamos, se trabaje en esa terapia individual, ¿cierto? Porque la idea no es tampoco como aguántese porque simplemente él es así, o de esas cosas que se perdonan como a través de ese amor desmedido. Nosotros sí tenemos que poner límites y sí tenemos que pedir respeto en esa construcción y en esa convivencia en pareja. Por ejemplo, ¿qué hacer en los escenarios del trabajo? En los medios de comunicación vivimos muchísimo el tema de los egos, de quién es más importante, de quién está, por ejemplo, saliendo más o figurando más, y entonces el que figure más entonces es más importante o es menos importante. ¿Qué hacer, digamos, con eso? Eso, digamos, tendríamos que aprender a convivir con eso. Pues imagínate que en el caso puntual del síndrome de Ubris, que se evidencia mucho como enfermedad de líder o en esos escenarios de trabajo, pues es importante obviamente que exista un acompañamiento desde la parte, digamos, de gestión humana, donde se identifique que ese líder, digamos, no está haciendo de una manera eficiente, sino que está sobrepasando o está aprovechándose de su poder para tomar cierta ventaja en la situación que se tiene. No significa, igual, pues ustedes saben que culturalmente y legalmente, pues también hay unas regulaciones en ese escenario laboral donde nosotros pues también vemos que sí se puede estar tomando acciones desmedidas sobre mi ejercicio. Lo más importante es que si nosotros estamos viviendo un líder, estamos relacionándonos con un líder que tiene estas características, sí tenemos que tratar de identificar cuál es la persona que posiblemente ese líder escucha, ¿sí? Y directamente tratar de acudir a esa persona, hablar sobre esa persona para que le haga saber que lamentablemente, como uno dice, se le subió el poder a la cabeza, ¿cierto? Entonces que en ese caso puntual la persona sea consciente, porque pues también no es solamente él que está solo en el mundo, sino que también tiene un equipo de trabajo. Entonces lo primero es el contacto directo a través de esa comunicación y tratar de hacer un acompañamiento a ese líder, porque pues eso no sería un líder positivo ni eficiente para un espacio laboral. Mire, Ana, sobre todo en estas nuevas generaciones, los padres nos han impulsado a aprendernos a querer, ¿sí? Al derecho a presumir. Hay una cantidad de cosas alrededor de querernos a nosotros mismos y de valorarnos y de apreciarnos y demás. ¿En dónde está el límite? ¿En dónde está el límite de, bueno, ya, me quiero suficiente, estoy presumiendo, digamos, porque también tenemos derecho a presumir nuestro trabajo, nuestro talento, lo que hacemos? Pero ¿en dónde está el límite de cuando ya la gente dice, ay, no, esta vieja otra vez hablando de lo mismo, otra vez hablando de lo de ella, otra vez todo es de ella? ¿No? ¿En dónde está ese límite? María Camila, qué interesante lo que estás mencionando, porque hoy culturalmente en las redes sociales y en todos los escenarios se estimula mucho un concepto que tiene que ver con el amor propio. Y lamentablemente, como esa energía, toda esa vehemencia frente al lado del amor propio, también tiene una fibra muy sensible que puede traspasar como esos niveles de ser egoísta y no importarme pasar por encima del otro, o no importarme considerarme superior o mostrarme superior a través del otro. Para encontrar ese balance, que es lo que tú mencionas, frente al ego, yo como persona debo identificar que no siempre puedo tener la razón, que no soy superior, que debo tratar de obviamente controlar mi autoestima y saber en qué escenarios, con qué tipo de personas yo puedo comunicar esa confianza que también me tengo. Reconocer también que nada es personal, que a veces son situaciones que pasan en la interacción, pero que simplemente es la situación y no define ni a la persona ni me define a mí en ese momento particular, y practicar obviamente ese gran concepto y bonito concepto que tiene que ver con el altruismo, y es como que intentar saber, obviamente, que reconocer que puedo ser humilde, reconocer que tengo que rebajar como ese nivel mío de ego, y tratar de tener ciertas, no todas las acciones tienen que ser vistas, ¿sí? Pero yo tratar de hacerlo para mí también. Eso es importante en ese balance. Y sobre todo, como te decía, tratar de identificar
tener cuidado con ese concepto de amor propio, porque lamentablemente pienso que a veces ese amor propio nos está llevando a unas individualidades muy fuertes, y hoy por hoy hay mujeres y hay hombres que están solos porque precisamente yo me quiero mucho y entonces yo no aguanto nada y entonces yo no entiendo nada y entonces yo no hablo nada, y entonces imagínate cuál es el futuro de este tipo de personas. El otro extremo es que definitivamente las cosas como son. 9:25, Ana Toro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. Mire, Joana, esta canción se llama Ego o Ego, y esta canción es de Beyoncé, precisamente la y queda tratamos. perfecta para el tema. Obviamente, obviamente.